El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es No Te La Tragues. Presentando a mis compañeros Chava y el buen Pablo. Perdón. Buenas tardes. Me estoy atragantando, entonces. ¿Qué? ¿Eso por qué? No te la tragues, no te la Me estoy tragues, tragando. No te la tragues. Me estaba tragando y me estaba Muy bien, atragantando. vamos a comenzar el día de hoy. Y solo para hacer una pequeña diferenciación, ¿qué es equipo? ¿Qué es grupo? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son sus objetivos? Vamos a tratar de diseccionar el día de hoy todo esto. Exacto. Como mencionamos la vez pasada, vamos a tratar de enfocar nuestras discusiones respecto a lo que son los grupos y los equipos. Y de ahí pues van a salir muchísimos temas y muchísimas más directrices acerca de pues, nuestras discusiones. ¿No? ¿WR? Muy bien. Sí, pues vamos a entrar de lleno, ¿no? De una vez. O sea, hay que distinguir entre un conjunto de personas, entre un grupo y un equipo. Un conjunto de personas, pues es mucha gente que está ahí reunida en un lugar determinado por razones diversas. Un grupo es un conjunto de personas que tienen algún objetivo común. No quiere decir que tengan que estar interactuando particularmente, ¿no? Entonces dábamos el ejemplo en nuestro programa anterior fallido, porque quiero que sepan que tuvimos una grabación Errores técnicos. que no se grabó. Todo por Solo culpa del reloj. tomé una sola foto. Ay, ahora no otra vez aquí. Tomé una foto de todo el video. Maldito sea. Pero bueno, ahí ya habíamos aclarado y diseccionado este tema y dábamos el ejemplo de las personas que van al cine. Ese es un grupo, el grupo de personas que está viendo la película determinada, ¿no? Claro. Que- Y que tienen un objetivo, que tienen un objetivo en particular. Pablito decía que no interactuaban entre ellos, yo creo que sí interactúan, porque al final hay una cierta de convenciones en estos espacios en donde nos comportamos de cierta manera dependiendo del grupo en el que estamos, ¿no? Entonces, para que el fenómeno teatral o cinematográfico suceda, es importante que todos conozcan estas convenciones dentro de ese grupo o dentro de ese espacio de trabajo como grupo. Entonces, un buen grupo, por ejemplo en el teatro, es un grupo que puede mantenerse, pues, que no tiene encendidos sus celulares, que no están hablando, que no interrumpen la función, ¿no? Salvo que se exprofeso parte de la puesta, ¿no? Sí. Pero bueno, vayamos al tema de grupos y equipos. La diferencia entre grupos y equipos, ¿no? Entonces, un grupo puede ser un grupo de personas reunidas con objetivos similares, parecidos, organizadas o no organizadas, Como el Metrobús. y más desorganizadas que organizadas en realidad, ¿no? O sea, y ahí es donde estábamos viendo justamente la diferencia entre cómo empieza a formarse un equipo a partir de que estos grupos empiezan a notar en ellos mismos que podrían organizarse de mejor forma, delegando responsabilidades, asumiendo responsabilidades cada uno de ellos y cumpliendo metas para llegar al objetivo principal, ¿no? Y hablando del tema de los roles, ¿no? Además. De equipo, de grupo, perdón, que el psicólogo argentino Pichon Rivière habla de los roles de grupo, ¿no? Entonces nos dice que un grupo siempre ha de tener un líder, un portavoz, un chivo expiatorio y un saboteador. Ok. Vamos a dejar las ligas de todas las cosas que hemos estado hablando durante el podcast en la descripción del mismo podcast. Entonces, para que nos puedan seguir también en la conversación, pueden ir a buscar estas informaciones y pues, poder adentrarnos un poquito más en cada tema. De acuerdo. Entonces, un grupo es muchas personas que tienen algún objetivo en común, y ya el equipo ya es como la organización, como hacer formal para cumplir esos objetivos. Ajá. Sí, sí, sí. Exacto, la organización. Yo creo que esa es una palabra clave para hacer la distinción. Porque, por ejemplo, si vas al estadio, digamos al Olímpico Universitario, ¿no? A ver a los gloriosos Pumas de la UNAM. Aunque a Chava no le gusta el fútbol, hay que... No me Te vayan conociendo. pero le voy a los Pumas. Bueno, volviendo al ejemplo del estadio, muchos grupos organizados, como las barras,
valga la redundancia, se organizan para ver quién secuestra el camión. Ah, sí, es cierto. Ver quién secuestra el camión, Mis amigos de las cabañas que están allá por Coapa, ¿no? La banda, todos juntos van al estadio. Ajá. Entonces ya en el estadio, pues ya incluso se saben sus cánticos, se saben sus porras, se saben Ajá. incluso a los insultos al rival, ¿no? Con Ajá. rimas y toda la cosa. Sí, incluso hay un espacio que se conoce específicamente para cada una de las barras, ¿no? O sea, Así es. si tú te metes y eres del equipo contrario al lugar de la barra donde no tienes que estar, pues más te vale salirte de ahí porque te va a llover durísimo. Y pronto. Pero fíjense, o sea, también ahí el tema son un grupo de personas, ¿no? Sí. El equipo solo son algunos, que son los que realmente hacen que funcione ese grupo de personas de esa manera Es determinada. muy interesante. Es Claro. lo que estábamos platicando de que un grupo puede saltar a ser equipo y un equipo puede saltar a ser grupo, ¿no? En determinados momentos en el cumplimiento de esos objetivos. Claro. La intención sería lograr equipos de trabajo, equipos que ayuden a que las cosas funcionen mejor. ¿Para qué? Ahí sí ya para el objetivo particular. Claro. Pero a ver, por ejemplo, Muy específico. hablábamos también de una porra familiar de fútbol americano, ¿no? Que normalmente es pues, las mamás que son más apasionadas, son las que quieren... Un saludo a mi tía Delia por ahí, si no sabes. son las que organizan todo, ¿no? Porque pues no quiere ser la única que esté gritando y además a mi primo le daba pena, ¿no? Que nada más fuera mi tía la que Y gritara. bueno, ahí pasan cosas muy curiosas en el fútbol americano infantil, que los papás son muy organizados. A un papá que cada semana le toca llevar el agua para todos los niños, Exacto. le toca llevar, no sé, la frutita o el sandwichito para todos Claro. los niños. Pero esa es una organización que se realiza de manera independiente a cada equipo. O sea, los Así es. equipos lo van haciendo como de manera tradicional, pero una persona dentro del grupo de papás normalmente suele asumir ese liderazgo. Y a Sí. partir de ahí, él empieza a ver qué cosas... Y normalmente quien no toma el liderazgo es aquel que fue crítico de quienes estaban anteriormente en ese lugar, ¿no? De acuerdo. Y decían, es que no están haciendo bien las cosas, probablemente, ¿no? Entonces, esta persona, con base a su propia experiencia, decide o empieza a mover las cosas para que funcionen de otra manera. Incluso estas organizaciones van más allá, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, los juegos, cuando juegan, no sé, el equipo de Cuapa contra el equipo de Satélite, pues organizan el transporte para que todos los niños vayan al juego de Satélite Claro. y vayan todos juntos, ¿no? Sí, no es lo mismo ser la barra o el equipo apoyando a tu equipo local que siendo visitante. Exactamente, entonces organizan, no sé, rentan aquí sí lo rentan, no lo secuestran. no lo secuestran como las barras de fútbol, rentan un camión y pues van todos los niños con los papás, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí también tenemos una forma de... Mi pregunta sería esa, o sea, tenemos una forma de equipo que ya se está formando, ¿no? A partir de gente que está tomando este liderazgo, quiénes van a llevar las tortas, quiénes van a llevar el agua, quiénes van a conseguir o rentar la camioneta, ¿no? O sea, evidentemente todo esto no lo puede hacer una sola persona, y si lo hace una sola persona, pues es una locura, ¿no? Entonces, el equipo se va empezando a conformar por gente que empieza a tomar ciertos roles a lo largo de este proceso y empieza a formarse ese grupo. Pero, ¿qué hay de todas esas personas que son acompañantes de la porra, digamos, ¿no? Que va el primito, la tía, los amigos, ¿no? Que a lo mejor no son parte específicamente del grupo que siempre va a ver la porra, ¿no? Pues, imagina, ya es la final, ¿no? Y quieren llevar como muchísima gente. Entonces, este grupo de personas, ¿es parte del equipo o nada más es un grupo de personas? Es parte del grupo. Del grupo, porque no hace labores de equipo, ¿sí? Por decirlo así, se cuelga de los objetivos cumplidos Ajá. del equipo. Pero ya son beneficiarias Ok. de todos esos Actividades, procesos sí, sí, y sí. actividades cumplidas realizadas por un equipo. Es, por ejemplo, como la porra, ¿no? La porra del América es beneficiaria de que el América gane, ¿no? Ok. O la porra de Pumas es beneficiaria de que los Pumas ganen y que sean buenos. Incluso esos subgrupos o esos subequipos beneficiarios reciben boletos
yo tengo entendido Especiales. que muchas veces las directivas de los equipos de fútbol les dan boletos a esas porras, a esas barras. Para que llenen los estadios. O les dan facilidades para hacer. Ahorita ya no se puede, porque ya por las reglas ya no puede ir una barra visitante a una local, por lo que pasó en Querétaro. Ah, Pero antes las mismas directivas les daban transporte y les daban boletos de entrada a los estadios, a las barras visitantes. Y yo quisiera, por ejemplo, abordar otro ejemplo, que son las familias, ¿no? ajá. Que además es el primer grupo social, ¿no? Del ser humano. Entonces, De acuerdo. Bueno, Pablito. Sí, o sea, bueno, en realidad yo iba a ir al ejemplo primero de decir, a ver, una familia es un grupo por sí mismo. Ujú, ¿Cuándo se vuelve equipo? Cuando ciertos funcionamientos se cumplen, ¿no? ujú. Digamos, vamos a salir de viaje y entonces el papá se encarga de revisar que el carro esté bien, él va a manejar, de descansar bien porque él va a manejar, ¿no? De juntar tal vez Claro. la lana ahí para tenerla a la mano para casetas, gasolina, La mamá ya se hizo las tortas, ya se trajo en friega a los hijos, ¿no? Ujú. Decidió seguramente a dónde es que se iba a hacer el viaje. Muy probablemente Muy la probable. mamá sea la líder del proyecto Es común, Muy más o menos, probablemente. al menos en México es lo común. Suele pasar. y muy probablemente en el camino van a estar peleándose, ¿no? Ya llegamos. Oye. Ya llegamos. Ah, bueno, ya los llegamos. niños. Y hay una cosa maravillosa, a ver si con el paso de los programas y de seguir hablando de grupos, podemos ir haciendo este ejercicio que trabajo mucho en capacitaciones y así, que es el tema de jugar a asignar los roles de Pichón Rivier Ajá. en cada, por ejemplo, en una empresa, en las áreas, ¿no? ¿Qué área es la saboteadora? ¿Qué área es la portavoz? ¿Qué área es la líder? ¿no? Ok. ¿Qué área es el archivo expiatorio? ¿no? Como recursos humanos suele serlo, por ejemplo. ¿no? Ok. Entonces, Suele serlo porque se lo ha ganado a pulso, ¿eh? bueno, Suele serlo algunos porque sí. se lo ha ganado a pulso. Pues en algunos casos. En algunos casos se lo ha ganado a pulso, ¿no? Y ahorita que hablas de saboteadores, también hay ciertas áreas que incluso son necesarias para ser saboteadores. Estuve leyendo por ahí, no recuerdo exactamente el autor, pero decía que muchas veces el saboteador cumple ese rol de sabotear o de joder los planes o de intentar joder los planes. ¿Para qué? Para que la organización crezca. La necesidad de. O sea, la necesidad de alguien que genere conflicto es importante para que se puedan observar justamente estos problemas, ¿no? Pasa en las películas mucho. Pues de hecho tenemos un saboteador en la historia de la iglesia cristiana, ¿no? O sea, y que es súper importante. Uy, creí que iba a decir que del programa. Y que es sumamente importante. El programa puede ser dos. Y de- Podemos ser dos. Puede ser cualquiera. ahí va a ser. Pero, ajá, bueno, hablo del cristianismo, ¿no? O sea, el cristianismo tiene un gran saboteador y que sin él la historia de Cristo no hubiera La historia de la iglesia y incluso de la humanidad no hubiera. ¿Quién, Judas? Judas. Judas Iscariote. Judas tiene que ser el malo de la película a fuerza, ¿no? El malo de esta historia. Y si él no hubiera hecho lo que hizo, si él no hubiera saboteado al grupo de personas el cual lideraba Jesucristo, pues no hubiera logrado convertirse en el ¿cómo se llama? Pues en el chivo expiatorio social. Los mismos críticos del cristianismo y de las estructuras actuales de la iglesia y toda esta cuestión teológica, religiosa, social, señalan muy bien eso, que Judas en realidad es el protagonista de Totalmente. todos ellos, porque sin las acciones y omisiones de él no habría trascendido tanto. Nico Kazantzakis lo presenta así justamente, ¿no? En la última tentación de Cristo. Así es. Y Él es, de hecho, él es el líder del proyecto y él es el que se sacrifica realmente por el proyecto. Pero Judas encuentra en Jesucristo una figura que la gente sigue. Él no tiene el carisma que tiene Jesucristo, ¿no? Y lo sabe, pero aún así tiene un grupo de personas que ya lo siguen, Los celotes. ¿no? Ujú. Pero él se da cuenta que existe esa posibilidad en Jesucristo, que él sea el mártir de la historia y él pasar por un traicionero. O sea, él se sacrifica en realidad, él termina siendo el malo de la pero en Nikos Kazantzakis lo pone como ese mal necesario. el mal necesario. Ese mal necesario para que Jesús trascienda. Ajá. Pasa trasladándolo a un equipo deportivo. El güey que bloquea de la línea, Ujú. ese es el que se sacrifica para que el corredor pase y haga sus 10 yardas. Exacto. Tener la primera oportunidad. Exacto. Ese es Judas, Sí. el liniero ofensivo. Ujú. El liniero ofensivo que se madrea con el liniero defensivo para que pase Claro. el corredor. Claro.
¿no? O aquel que se hace expulsar, ¿no? Y calienta los ánimos, ¿no? O sea... Pasó... Bueno, recordemos otra cosa, ¿no? Ahí viene el tema del síntoma, ¿no? En el caso grupal, ¿no? Hemos hablado en alguna ocasión fuera de cámaras, ciertamente, pero ahora con ustedes. Regularmente en una familia, ¿no? La persona adicta es el síntoma, ¿no? Claro. Solo en él se nota, pero en realidad hay un malestar del grupo que puede venir inclusive de generaciones atrás, ¿no? Que se va reproduciendo y ahí se detecta. Y en las sociedades pues funciona de la misma manera, nada más que... Claro, se cree que la adicción es el problema cuando en realidad es solo un síntoma. Exactamente. Sí. La adicción es un síntoma, una problemática es una mucho más profunda. la adicción es la manifestación Sí. de esos males, de esos males malestares que no se han tratado. que no se han tratado, que pueden venir de generaciones. Claro. Eso sí es. Y la sociedad suele hacer mucho, yo creo que yo también probablemente, a veces nada más observar ese malestar, ¿no? Y no entender de dónde viene ese malestar, ¿no? Que los malestares en realidad son mucho más profundos y que corregir ese mal no va a hacer que se solucione. Había una cosa bien sencilla en el Comité Olímpico, me acuerdo. Lo dice mucho, ¿sabes quién? No es por que esté a favor de él o algo, pero lo dice mucho Andrés Manuel López Obrador en sus discursos. Que bueno, se queda en los discursos y hay que señalarlo, pero lo dice, atender las causas del problema. Y es muy cierto, es muy cierto ese concepto, atender las causas del problema. Acabo de salir, bueno, fuimos a entrenar ahí al bosque de Tláhuac y de ahí me fui hacia Cuautla, ¿no? Y he estado viendo toda la parte de Tláhuac que le están metiendo un chorro de infraestructura, luminaria, cosas que no veías. Que le mandaron a los maristas para allá, ¿no? También. Sí. Bueno, el CUM de Tláhuac. No sé. Bueno, o sea, ahí está un colegio marista desde hace muchísimo tiempo. No, pero ya lo hicieron aquí, un campus universitario. Pero ya hace mucho tiempo. No, que llevará 15, 10 años, güey. No, en más. Tiempo real, 2004, muy poquito tiempo. 2004 ya estaba ahí. Bueno, en fin. Pero bueno, el caso es que a lo que voy es que justamente pareciera que Obrador no está haciendo muchas cosas, pero si tú te vas justamente al oriente de la ciudad, que también esa es otra cuestión importante, ¿no? El oriente es rojo, es Morena, ¿no? Y el poniente, pues, es de los otros partidos, ¿no? Y entonces justamente, pues, hay una distribución más hacia el oriente hoy en día, y por eso también se nota, quizá, o hay esa creencia, o esa falsa creencia de que no se está haciendo nada por el país, que no se está haciendo nada por la ciudad, que estamos olvidados, ¿no? La gente que vivimos en el centro o hacia el poniente. Pero si tú vas justamente al oriente, que es donde están justamente la médula de la problemática social, tú estás viendo cosas bien interesantes. Acaban de inaugurar el tren, el metrobús elevado, ¿no? O el trolebús elevado. El trolebús elevado en Ermita Iztapalapa. Y están chatarrizando un montón de microbuses. ¿Sabes cuántos asaltos no había diario? Todos los días. A mí me tocaron, cuando estudiaba allá en la UAM Iztapalapa, me tocaron muchísimos asaltos, ¿no? Y la banda que se subía, ya sabes, ya se la saben. Ya se la saben, chavos. Yo no quiero robar, así que les voy a pedir amablemente que me regalen un varo y me lo voy a llevar, ¿no? Así. Operación voluntaria. Y bueno, es interesante, ¿no? Cómo se está tratando el problema. Desafortunadamente, como todo hay bemoles, claro. Como todo hay bemoles, pues muchos de esos beneficiarios, pues no están aprovechando ese trabajo en equipo. Híjole, y no están y sí, la cobija sigue siendo muy chiquita. Claro, a ver, pero fíjate, y tan es así que la otra parte que está financiando esos proyectos, porque sí hay que decirlo, con los impuestos que están financiando esos, pues sí se siente agraviada. Pues sí, y con justa razón. Pero a ver, vámonos a un caso muy sencillo. O sea, una familia apoderada con dinero, que viene de generaciones de haber crecido en una empresa, los hijos nuevos ricos suelen no aprovechar esos beneficios. De acuerdo, totalmente. ¿No? El problema aquí está en que pues aquí son 2 chavos o 3, no sé cuántos sean. Aquí estás hablando de un porcentaje de una población que es muchísimo más grande y que probablemente no lo estén aprovechando. 52%, de acuerdo a cifras. De los más pobres, pero bueno, más... 52% de la población. Pero Iztapalapa no creo que sean los más pobres. No,
De hecho no O sea, no sé. estamos hablando de muy poca, o sea, quizá en Iztapalapa vamos a encontrar de ese 52%, un 10% quizá, ¿no? Pero Iztapalapa tiene un porcentaje de clase baja aspiracionista, o sea, que está tratando de subir a la media, ¿no? No, y simplemente por estar en la ciudad tienes determinados beneficios de Sí. servicios, por ejemplo, Que es lo que son parte de lo que te clasifica en pobreza o pobreza Claro, extrema, totalmente. y ya no cabes, aunque no tengas para comer. Sí, luz, También agua, sí, la infraestructura. Al final, Nosotros servicios. trabajamos con grupos de jóvenes en Iztapalapa y muchos no conocían el centro, no conocían Chapultepec, no conocían un zoológico, no conocían un montón de cosas, porque nunca salen de Iztapalapa. Desde no tener para el pasaje, desde tener que trabajar todos los días, desde que nadie te dice que hay más mundo que Iztapalapa, Claro. y donde que hay unas zonas laberínticas en Iztapalapa, entonces era bien complicado. ¿Cómo le hablas del mundo si ni siquiera le has salido De acuerdo. de Iztapalapa? Claro. ¿no? Sí, Iztapalapa Claro, era y además su universo es ese. Es ese, y está... Y El laberinto, el caos, ¿no? El desastre. el businessito, ¿no? El andar buscando. Porque el trabajo siempre va a tener estos matices de mal pagado, ¿no? De no alcanza, de ciertas cosas. Entonces sacan la otra lana, la que es la de la caguama, ¿no? Claro. La que es la de la monda, la que es para otras cosas. Que siempre lo han Estar hecho. ahí. ¿No? Y que siempre lo han observado, con sus amigos, con sus papás, con sus tíos, ¿no? O sea, porque la sociedad en general... ¿De cuántas generaciones podríamos estar Puta, hablando? no sé, güey. Porque Bueno. sí, también, eso está cañón. Yo creo que sí, bastante. o sea, Bastantes generaciones, pero por ejemplo, vete a los principios de siglo y la Iztapalapa de aquel entonces. Del siglo pasado. Ajá, principios del siglo pasado, 1902, 1903. La Iztapalapa en ese momento en la Ciudad de México, hablando de la Ciudad de México, era, no sé, lo que ahorita es la colonia del Valle. No, más Sí. bien era como milpalta, ¿verdad? Sí, Era campo. Por eso, era campo, pero los vicios o las problemáticas estaban ahí. Ahora no entiendo. Y sí, hay una especie de evolución. Entonces, Ah, claro, sí, pero... ahora Iztapalapa tiene que subirse claro. ese tren. de No, pero a ver, evolución. por ejemplo, en esa época, siempre los espacios marginales cumplen ese rol social, ¿no? ¿Por qué? Porque son los olvidados, son los que a los que no les llegan los beneficios, son los que están más lejos, los que van a tardar más tiempo en llegar a los espacios laborales, ¿no? Dices, bueno, la Romita, Ajá, ¿no? la Romita era la colonia, era la colonia peligrosa en ese. Y estás hablando casi del centro, Ajá. pero ya era marginal. Ya era más. Y era- Por eso le decían así de cariño, la Romita. Ajá. Como mi barrio, mi. Claro, ¿no? La parte de la Guerrero, ¿no? La parte norte de la Ciudad de México, ¿no? Ujú. O la parte oriente también del centro de la Ciudad de México, La también quienes Merced. llegaron, la Merced y todos esos lugares. O sea, todos esos espacios que eran marginales en ese entonces, en donde no estaba la élite, tenían que transportarse caminando, ¿no? No había otros medios de comunicación, ¿no? El tranvía no llegaba para allá cuando había tranvía, ¿no? En Chinampas todavía algunos. En algunos En Chinampas. algunos casos, por ejemplo, los que bajaban acá en Nativitas, ¿no? Mi abuelo me contaba de la viga, me decía, o sea, allá es a donde te ibas a echar novio, ¿no? Al lado del canal, porque pues, ahí no te veían. Claro. ¿no? Ahí era como el lugar así de. Ujú. Yo creo que siempre ha existido. Hay una película que a mucha gente no le gustó, que es la de Apocalipto, donde yo trabajé. Y ahí ya, Enrique Roma y las Y ahí ya- Esa tiene sus polémicas, también, ¿no? bueno. Lo que quería mencionar es que cuando llegan a la ciudad, con los cuates que toman del campo para sacrificarlos en este eclipse que se va a hacer, este fenómeno para salvar a los mayas, ¿no? Siempre tiene que haber alguien sacrificado. Y estamos hablando ya de una cultura que está en decadencia, ¿no? Que esa es la... Ya eres la parte final, ¿no? De ¿Qué? los mayas, la parte final del esplendor. Pues de yo los creo mayas. que mucho después, es una época post-esplendor maya, en donde había ya muchos subgrupos mayas, ¿no? Aparte ya se sabe bien poco, ¿no? Pues Como, sí, tal, bastante. como tal se sabe muy poco Ajá. de ese esplendor de los Claro, mayas. de ese esplendor sí se sabe. Se sabe muy poco porque, sí, bueno, el cero, los conocimientos Astronómicos. de astronómicos, Las posiciones de las pirámides, etcétera. las posiciones estratégicas, todo eso. En realidad sí se sabe muy poco. ¿Por qué? Porque la civilización maya fue mucho más antigua Sí. que
que la que tenemos más cercana o la que nos han querido vender, que es la mexica. Claro. No, la mexica es algo muy, muy cercano, o sea, Sí. que sí es parte de esa cultura. Sin embargo, Ajá. los mayas no desaparecieron del todo, el imperio maya desapareció. Pero los mayas continúan No, viviendo hoy en día. en la actualidad todavía vas a la península Hay mayas. y hay mayas y te hablan Sí. maya y todo. Pero no son el imperio, no son una sociedad organizada, se perdió justamente. Y en la película, la premisa, el prefacio de la película dice, toda gran civilización antes de destruirse, se ha destruido por dentro, ¿no? Y entonces lo que muestra la película de Mel Gibson es justamente una sociedad que ya está corrompida, ¿no? Y sobre todo en las márgenes. Van pasando por toda una sociedad explotada en la miseria y que conforme se van acercando al centro, vas viendo más esa miseria, la gente viviendo de otras personas de manera parasitaria, ¿no? Entonces, yo creo que siempre ha existido esa parte, o sea, no creo Ya que... es como la decodificación aberrante, ¿no? En el funcionamiento de los equipos. Pasa ahorita, ¿sabes dónde ahorita está pasando, mi cabrón? En Estados Unidos. Ajá. Ahorita estás viendo toda esa decadencia en Estados Unidos. Así como lo describiste ahorita, es Estados Unidos 2022. Yo creo que Mel Gibson lo hizo esa película retratando a Estados Unidos desde entonces. Él yo creo que hablaba del imperio de Estados Unidos. Y él hace como un warning. Hace ¿no? esa analogía, ¿no? Con los Ajá. mayas. Ajá. Que sí tuvo su esplendor. Estados Unidos tuvo su esplendor. Yo creo que su punto más alto de Estados Unidos es 1968, puede decirse. Y ya de ahí todo empezó a declive. En declive. Sí. ¿Por qué? Porque hay la era industrial, la tecnología, recién ganados en la Segunda Guerra Mundial, la potencia antagónica de la Unión Soviética. Claro. Bueno, pero como siempre dependerá de cómo lo queramos medir, ¿no? Sí. Porque al final, por ejemplo, económicamente, hoy siguen siendo la número uno. Sus empresas valen muchísimo, generan mucho empleo, tienen una influencia, tanto su moneda como sus acciones, como lo que producen, ¿no? En todo el mundo, por el trabajo que dan, por la explotación también de recursos naturales que generan, en el volumen que comercian, ¿no? Sí, sin embargo ya está, Wow. ya ahorita ya está en las últimas. Siguen teniendo todavía los Sí. fierros de su mano. Siguen teniendo todavía los fierros de su mano. Y no va a ser mañana ni Pero ya está la estafeta dada. Ajá, ya está la estafeta, pero yo creo que todavía Pero esos ya- remanentes van a durar todavía este siglo. Incluso hasta el mismo Rusia, o sea, China y Rusia, yo creo que todavía se... Porque, pues al final el Oriente es un mundo desconocido para nosotros. O Es sea, cierto. las cosas que están haciendo ya no nos llegan acá, o sea, no hay manera de... Hablo TikTok. No, alguien me decía, no sé si fue alguno de ustedes precisamente, acerca de las ciudades que existen en Chile, ¿no? O sea, ciudades como Ciudad de México, hay Como 40. 40 ciudades. Cuando fue la polémica del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ya no se terminó de construir, No. y yo tenía la analogía de, no mames, nosotros no podemos con un pinche aeropuerto. Ellos estaban haciendo, en aquel entonces estaban haciendo 30. De hecho, donde surge el COVID, Ajá. surge el COVID en Wuhan, Ajá. es una de las ciudades grandes de China y nadie había oído hablar de Wuhan. Nos hablan de, bueno, al menos en Occidente, nos hablan de Yo China creí- como yo creí que era un Beijing, pueblito. Shanghai, pero Wuhan es una ciudad tipo Ciudad de México, 8 millones de No manches, habitantes. yo creí que era como, no sé, güey, como Metepec, güey, ¿no? Sí, yo también. No, pero Hasta que supe que hicieron un Pero- hospital en 10 días. ¿no? Pero en China ya hay un montón de ciudades grandes. Sí, ¿no? Incluso hay reubicaciones, cuando el mismo gobierno hace reubicaciones de no sé, vives en el pueblito tal. A ti te toca vivir en tal. Es más, yo creía que era como Iztapaluca, no como Metepec. No, de verdad, o sea, Pero nuestra Wuhan- visión Ajá, y cómo Wuhan- nos venden las cosas también es eso. O sea, ¿qué tanto llega sin tantos filtros a Occidente, ¿no? La misma yoga, la misma meditación. No, y para Oriente es lo mismo. Ujú. Para Oriente es lo mismo. También las cosas de Ah, Occidente claro, claro. llegan también con un montón de Sí, 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 totalmente. Y hay una... Aunque creo que distinto. Sí, Porque creo que al Oriente se le ha vendido bastante bien la parte occidental del mundo. O sea, creo que ellos sí son mucho más conscientes de que el mundo y sus reglas giran más en torno
al occidente que al oriente, De acuerdo. ¿no? O sea, ellos creo que están mucho más informados que nosotros de la realidad. Sí, ¿no? en eso sí. Aunque sí hay muchos filtros, ¿no? Sí, hay muchos. Sí, todavía hay muchos filtros. A un chino promedio le dices Estados Unidos y bueno, el capitalismo, cuando ahorita la meca del capitalismo es China. Un país capitalista socialista. Pero mucho, o sea, y algo importante con China es las relaciones que ha tenido que hacer hacia afuera y también tienen que ver no solo con un gran plan maestro gubernamental, ¿no? Sino que tienes tanta gente en todo el mundo tratando de conectar también con su gente de ahí, del país, ¿no? Mandando lana o trayéndolos, o sea... Pero son parte de un proyecto de nación, como bien lo dijiste. O sea, sí hay un equipo de trabajo. Hay un equipo de trabajo y justo hay un proyecto de nación. En China, Y tiene al final de como este 80 siglo, años ese tipo. ajá, O sea, desde Mao. Ajá, desde Mao Zedong. Hay una teoría que dice, la platicaba con un primo Miguelito, que está allá en Estados Unidos, por Saludos, Miguel. Aún así, también, pero y que todas estas fotos que nosotros podemos ubicar de los chinos, en las películas, ¿no? Y demás, y que siempre sale un chino así de tomando foto a todos, claro. que en realidad fue esta manera de ir a conocer el mundo, ¿no? Y traerte toda la información posible. Ok. Arquitectura, Son los organización modernos. urbana, exactamente. Pero que esto estuvo, digamos, tiene como un diseño previo detrás, ¿sabes? Ah, mira. Entonces, Pues sí, me hace mucha lógica. los españoles lo hicieron con su siglo de oro, ¿no? ¿sí? No con fotos, pero sí con sus relatos. Cuando explorar Pero desde la Edad Media se hizo. Ok. incluso antes. Los mismos, Bueno, no, sí. los mismos fenicios lo hacían. Sí, cabrón. sí, sí. Sí, o sea, por ejemplo, los viajes de Colón, ¿no? Que son 4 libros, Son 4 viajes. son cuatro viajes los que Fueron hace 4 Colón, viajes. ¿no? Y cada uno, él escribe sus viajes, todo lo que pasa, ¿no? Las millas náuticas, ¿no? Y siempre tenían un... Bueno, no dicen millas náuticas, en cada- las leguas. En cada viaje tenía que haber un escriba siempre. Sí. Un Que normalmente güey eran los tenía frailes. un fraile o un güey que escribieran los relatos. Sí. No olvidemos que los primeros en dar la vuelta al mundo, por decirlo así, en el barco, fue, documentados y comprobados, fueron los españoles, fue Magallanes y Elcano. Claro. Y bueno, entonces, Colón escribía todos sus relatos desde el viaje, desde las carabelas, ¿no? Que eran más, no eran las que nos han vendido, No eran La historia más. que nos han venido acerca de Colón no tiene nada que ver. Eran 8, tampoco. ¿no? Según yo. No, al principio creo que eran 5 naos y una carabela, o sea, como 6. Pero después, por problemas económicos, pierden varias y se quedan con 3 o con 4. Una se les inunda, de hecho creo que la niña ya no me acuerdo bien de la historia, pero bueno, ahí revisen bien los viajes de Colón, ¿no? En los viajes de Colón, algo bien interesante es que cuando empieza a llegar a América, en España, sobre todo en esa época, se estaba leyendo todavía mucha literatura medieval. La literatura medieval tenía gigantes, tenía dragones, caballeros, islas, ¿no? Lugares nuevos, y había un tratar en esa época de plantas carnívoras. lo que dice Tomás Moro en Utopía, ¿no? Encontrar el origen noble y hermoso del hombre, ¿no? Entonces, ellos ya se creían una sociedad muy corrupta, ¿no? Que estaban en esa búsqueda del hombre original, ¿no? Tiene mucho que ver también con esa búsqueda simbólica del Santo Grial, ¿no? Ándale, también. Y entonces, cuando llega a América, Colón, pues encuentra gente semidesnuda, andando ¿no? Y entonces dice, es que encontré esta edad de oro, ¿no? Que estábamos buscando, ¿no? O sea, el Santo Grial no nada más es la parte de las riquezas, ¿no? O el dorado no nada más es la parte de las riquezas, o sea, para los mismos españoles, ¿no? Es encontrar Esos orígenes o sea, y los encuentran aquí en América, ¿no? Y además hay relatos bien raros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya gente desnuda a estas alturas de la vida, ¿no? ¿Cómo es posible que haya hombres caminando con antorchas encendidas en la boca, ¿no? Imagina, eso lo escribía, o sea, ¿qué es un hombre caminando con una antorcha encendida en la boca? ¿Qué es eso? ¿Qué es? O sea, y eso lo lee el español común, ¿no? Dice, ¿qué es eso de una antorcha? ¿Y qué es esa antorcha? Puros.
pero ve cómo lo traduce Puro los Colón. famosos tabacos, sí, de aquí salió el tabaco. ¿Sí? Y entonces la gente empieza a leer, empieza a hablar acerca de gigantes, empieza a hablar de construcciones, de una nueva civilización, de islas, ¿no? De nuevos territorios que los caballeros justamente es lo que estaban buscando también a lo largo de sus aventuras, ¿no? Y entonces los viajes de Colón se empiezan a vender y a difundir, sobre todo más que vender, como otro libro de caballería, ¿no? En medio de toda esta... Y ahí imagínate un chamaco que viva en Huelva, lee esos libros de caballería, pues, quiero subirme a un barco y a ver qué me encuentro. Exacto. Claro. Hernán Cortés. Y también otra cosa que influía ahí, pero que no siempre se menciona, es que también era una sociedad con mucha pobreza y con mucha desigualdad, y que mucha gente pues, se fue a probar suerte, ¿no? Como hoy se van muchos paisanos, ¿no? A Estados Unidos. Sí, totalmente. O sea, ¿sabes? Los mismos, trasladándolo al día de hoy, los mismos chinos que desembarcan en San Francisco, claro. los mismos chinos que ya están aquí. Bueno, los mismos irlandeses, los alemanes, mismos alemanes, o sea que durante la época de las guerras, bueno, que hubo en el siglo XIX fue una gran migración, alemanes e irlandeses a Estados Unidos. Ajá, a Estados Unidos justo por una depresión económica que hubo por el hambre. Bueno, en Irlanda fue el hambre de que hambre, guerras, ¿no? Temas económicos, falta de trabajo. O sea, hoy lo estamos viviendo, creo que no se habla tan en forma de ello, por obvias razones, creo yo, ¿no? Que es este control de la información, claro. ¿no? Pero, ¿qué está pasando con África? O sea, la migración a Europa principalmente, pero que además ya nos ha alcanzado a nosotros también, ¿no? Pues ya son tres las islas caribeñas que también están migrando hacia el continente, ¿no? De Centroamérica, que la violencia los estaba ya corriendo a mares, ¿no? O sea, hoy lo que está haciendo Bukele con ese tema de que fue a destruir las tumbas de los maras y todo esto, o sea, me parece ya bien extremo. A mí me gusta, honestamente, si ven que todo un funcionamiento, a mí me gusta que los barran a todos los violentos y todos los pandilleros y todos los asesinos y violadores, entonces que los barran, ¿eh? Pero tal vez esa es mi parte medio facha, ¿no? Bueno, aunque tienen cierta lógica y ciertos códigos. Totalmente. O sea, y es parte otro tipo de grupo. Es parte de ese grupo que está intentando hacer equipo a su manera también. Y sobreviviendo, además. O sea, lo que hablamos ahorita de Iztapalapa, al final la gente crece en un contexto social que no los beneficia en absoluto y ellos buscan abrirse paso en ese mundo en el que están viviendo, ¿no? Y cuando descubren que hay otro universo afuera de ese lugar en donde ellos viven, ¿no? Y más hoy en día, o sea, ¿por qué hoy en día conocemos más todos estos problemas que existen en El Salvador y en Ecuador y todo esto? Pues porque la tecnología ha crecido, ¿no? Porque gracias al capitalismo pues, se han crecido y se están informando esta gente, ¿no? O sea, y han visto que existen otras realidades. Y entonces ahora tenemos estas olas de migrantes que vienen caminando, ¿no? O sea, la bestia, ¿no? Desde Centroamérica. Desde Centroamérica. No, incluso desde Sudamérica. Algunos muchos. Ahorita el reciente caso de los migrantes venezolanos. O sea, desde Venezuela caminando, pasar todo Centroamérica. Sí. Entonces, pues bueno, eso siempre siento que ha existido, ¿no? Y estos grupos se forman precisamente por temas de necesidad, sobre todo, ¿no? Y que empiezan a encontrar otros espacios. El mismo 100 años de soledad, ¿no? Macondo se forma a partir de una expedición de un grupo de personas que es exiliada o autoexiliada, ¿no? De otro pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, y forma su propio grupo social, o sea, en otro espacio geográfico, empieza a crecer toda su familia y todas sus generaciones, ¿no? Hasta que llegan a la decadencia, ¿no? Y vuelven a empezar de nuevo, ¿no? Se autodestruyen, no me acuerdo bien qué sucede. Volviendo al caso de los países, ustedes decían que China también tenía ya su proyecto, o sea, el mismo Estados Unidos también lo tiene, ¿eh? También tiene su proyecto de aquí a ellos ya tienen planeado su siglo XXI. Okay. Incluso los mismos procesos y las mismas amenazas y resistencia ya las tienen contempladas. No es nada más al tener ya esa infraestructura y al tener ya esas experiencias, yo creo que sí hay la misma Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos tiene estudios asiáticos, estudios africanos, estudios latinoamericanos, estudios europeos, donde los
la misma inteligencia ya tiene identificados los factores. A lo mejor por ahí ya saben cómo contrarrestarlo o lo están investigando. No es nada más de me caigo imperio estadounidense, ¿no? Ya tienen, Claro. tienen un estudio. Escribió Michael Lydon, uno de los teóricos neocons, en uno de sus libros. Destrucción creativa es nuestro apodo, tanto de nuestra sociedad como de otras naciones. Nosotros destrozamos diariamente el orden existente, del comercio a la ciencia, de la literatura al arte, de la arquitectura al cine, a la política y a la ley. Desde siempre nuestros enemigos detestan este vórtice de energía y creatividad que amenaza a sus tradiciones, cualquiera que ellas sean, y los humilla por su incapacidad de seguir el paso marcado. Viendo a los americanos que destruyen las sociedades tradicionales, ellos nos temen porque no quieren ser destruidos. Ellos tienen que atacarnos para sobrevivir, igual que nosotros tenemos que destrozarles a ellos para avanzar en nuestra histórica misión. Junto con China, que también tienen esos mismos estudios, ¿no? Los mismos procesos de ingeniería que tiene China son copiados de la era industrial estadounidense y europea. Alemania lo hizo también en el siglo XIX. Los alemanes copiaban toda la tecnología de las máquinas de vapor inglesas y Alemania era la China pirata Del siglo XIX. Un producto alemán era el producto pirata. Claro. ¿Y ahorita Alemania qué es? Y China está ya En transformando eso. En Alemania. Ya hay Lo que hoy marcas, conocemos como Alemania. ajá, ya hay marcas chinas de renombre. Internacional. Acuérdense, los 90, viene de China, es pirata. Claro. Y hoy en día, ¿cuántas empresas no tenemos aquí de autos, de tecnología, ¿no? O sea, de hecho, en realidad, una de las cosas que más le compramos a los chinos es la parte tecnológica, ¿no? Pero hablamos de eso. Hay un proyecto de nación, hay equipos de trabajo, hay cosas que parecieran que la está regando el país o lo que estábamos hablando ahorita, de lo que dices de Estados Unidos. No está haciendo las cosas de manera fortuita, todo también está más o menos medido y controlado, ¿no? Bueno, es que ve, aquí en México está pasando lo mismo, ¿no? La verdad, algo interesante que está haciendo este presidente es que hizo el Tren Maya, ¿no? El Tren Maya se va a acabar, habiendo pasado por 100 ciudades escondidas o no, se va a acabar, ya está pasada la estafeta a la Sedena, ¿no? Entonces eso te compromete en dos sentidos, un tema de seguridad, ¿no? Claro. Y otro tema administrativo, que va a ir más allá del gobierno que sí. Claro. Ahí no va a tener mucho que moverle quien llegara del partido que se quede en el poder o de la coalición que se quede, porque van a tener que seguir con eso, porque ya le invertiste tanto, ¿no? Ahora lo exprimes, pero además está legislado, está regulado, y esas cosas son las que van generando proyectos de nación. Claro. Incluso el mismo México lo tiene, esto de la planeación, sí lo tiene, pero un poco de manera incipiente. Sí lo tiene porque sí lo hay. Pero falta visión a largo Ajá, plazo, que algo es que es lo que tiene López Obrador, es un poco ¿Y eso. sabes quién lo instituyó eso? Salinas. Salinas, güey, y le siguió Fox. Fox tenía un plan de aquí a 2080. Sí, no, el satélite que mandaron, Solidaridad, pues, Ah. ¿no? O sea, fue un proyecto de los más importantes que hizo Salinas en ese momento. ¿Y por qué? Porque sí ya vio que pues, esas visiones a muy largo plazo pues Claro. sí funcionan. Claro. Pero el problema es que se centran en un solo proyecto, hay cambio de equipos, hay cambio de gobiernos, hay cambio de colores, hay un gasto institucional de nuevo, y los proyectos ni siquiera, o sea, que salen, ni siquiera son evaluados si funcionaban o no funcionaban, si tenían una proyección o no tenían una proyección. Ajá. Si es de este güey que me caía mal, se Lo corta quito. de tajo. Oye, pero estaba funcionando, estaba beneficiando, la gente estaba creciendo, no había en Iztapalapa lo vivimos, ¿no? O sea, en la transición que vivimos en Iztapalapa, vimos desaparecer proyectos que estaban súper padres en Iztapalapa y que estaban funcionando muy bien, ¿no? Y que socialmente estaba ayudando a crecer a la población, las estábamos empoderando. Neta, o sea, yo empecé a ver una transformación cuando trabajé ahí en Iztapalapa, ¿no? Y yo viviendo en Iztapalapa, conocí una Iztapalapa completamente distinta, ¿no? Diciendo, es que el problema de la sociedad es que le tenemos miedo a lo desconocido, al otro, ¿no? Lo dice también Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? Sí, claro. Lo otro es lo extraño, es lo ajeno, es lo peligroso, es lo desconocido, ¿no? Y como es lo otro, yo solamente me quedo en la parte conocida. Entonces lo que tenemos que hacer es abrirnos como sociedad a conocer las nuevas experiencias y las cosas que estamos criticando además, y no quedarnos con la parte externa, ¿no? Con lo que pareciera que es esa persona. O con lo que nos presentan, ¿no? También. Una de las cosas también que
que ha hecho esta administración es eso. Bueno, rompo con todo porque todo es malo. A ver, no, había cosas muy buenas. Claro. Aún con toda la corrupción, había Claro. cosas muy buenas. Ajá. Y ahorita se están implementando tanto cosas buenas como malas. Sí. Pero si vienes de fuera, como no eres parte del grupo Claro. o del equipo que está haciendo las cosas, ya te tachan de anti algo. Claro. Y pues tampoco está bien. Sí, sí. Incluso dentro de los mismos grupos de trabajo hay subgrupos, ¿no? Como lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Exacto. Los grupos se van formando a través de otros subgrupos, ¿no? Que se van organizando y que conforman un equipo. Y si el equipo es fuerte y empieza a generar cambios, pues es probable que le gane a los grupos o equipos que los anteceden. Por eso yo creo que para el próximo programa, y yo también para ir cerrando esta Próximo sesión, podríamos empezar a abordar, ¿no? Con todos los que nos siguen, este tema del primer círculo social, ¿no? O sea, la conformación de grupos desde la naturaleza social, cómo va creciendo, ¿no? Familia, escuela, trabajo, comunidad, trabajo, ¿no? Ya de ahí nos vamos a la pertenencia a grupos deportivos, grupos de consumo, grupos sociales diversos, ¿no? Del desarrollo. Que eso incluye a todos los grupos, ¿no? Que también ahí iremos encontrando el por qué Interesante. se forman y cómo nos dan No, identidad. vamos de la familia y hay un chorro. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Sí, y muchas veces, bueno, sí, es seguir, pero ya se nos acabó el tiempo y pues ya. Pues ya nos vamos. Síganos en nuestras redes sociales. Acuérdense, va a aparecer aquí abajo. Mira, mis redes sociales van a ser todas Salvador Luego, no sé cómo lo va a hacer, pero sí lo va a hacer. Salvador Go. Las mías, ¿no? Bueno, ya también vamos a estrenar cuenta de Twitter propia, no me la trago. Ya está, de hecho Ya está, pero vamos a... De Twitter ya tenemos Instagram. YouTube. Eso falta. Síganos, háganos comentarios, por favor, ahí nosotros también podemos ir mejorando Sí. la intención y generando un material de calidad que les sirva, que los entretenga, que pueda ayudar en algo, ¿no? A generar criterio, a generar ideas, a generar... Y preguntas, o sea, pregúntenos, o sea, y pregúntense cosas, ¿no? O sea, váyanse con esta reflexión, ¿no? De observen en sus casos, en sus familias, qué hay, o sea, son grupos, son equipos, en sus trabajos, con su grupo de amigos, qué son en realidad, ¿no? Cómo se han organizado y cómo han llegado a ser lo que son, ¿no? Y en qué grupos han llegado más lejos, cuáles se han disuelto, cuáles son los subgrupos. Empezar a ver todos esos temas que nos han conformado hasta hoy como sociedad en realidad, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es eso, una lucha de grupos. Así es. Así es, y bueno, pues nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Gracias, cuídense. No se la traguen. No se la traigan. Vámonos. Este programa es políticamente incorrecto, ofensivo, alburero e irreverente. Cualquier semejanza con la realidad es totalmente intencional.